Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Las bajas que están teniendo los ucranianos en el frente de batalla, lo más probable es que pronto pasen factura. Y es que, contrario a la propaganda que lanzan los medios pro-OTAN de que Rusia está a punto de rendirse y entrar en desbandada en las trincheras en Zaporilla, pues lo cierto es que Ucrania está usando sus últimas reservas para hacer un último esfuerzo para tomar Verbove y Novoprokopivka. Pero aún así lograrán hacer esto, lo único que van a hacer es profundizar en ese pasadizo de la muerte que están generando. Debemos recordar que la ruta que ellos recorren es por zonas bajas, mientras que los flancos son zonas altas y están todavía dominadas por los rusos. Pero es que además, al tomar Verbove o Novoprokopivka, pues no están llegando a tomar Tokmak. De hecho, estarían lejos de Tokmak. Todavía tendrían que pasar por Ocheretubate. Es decir, tendrían que romper la segunda línea Surovikin, la segunda línea fortificada. Y Tokmak realmente ha sido refortificada y está fortificada en 360 grados, convirtiéndose así en una ciudad fortaleza, una suerte de Bakhmut. A esto hay que sumarle que la entrada de nuevo material occidental pues también tiene que ver con la entrada de nueva logística. Es decir, el material occidental moderno no va a servir de mucho si no cuenta con una logística adecuada. Pero que además también hay que ver los números. Es decir, en una guerra de desgaste mandan los números, no tanto la calidad. Y por más que digamos que se envíen 50 Abrams, pues sería mucho mejor que se envíen 200 Leopard 1, que por una cuestión de masa podrían incrementar el nivel de presión sobre el frente. Recordemos que los Leopard 2A6 fueron destruidos por drones kamikaze Lancet, y los Challenger británicos, los tanques occidentales con el mejor blindaje, que no habían sido derrotados en otros frentes, pues fueron derrotados por los misiles antitanque Kornet rusos. Es decir, si los Challenger fueron derrotados por los misiles antitanque Kornet rusos y los Leopard 2A6 fueron derrotados por los drones kamikaze Lancet, ¿qué podría pasar si estos se combinan para atacar al Abrams norteamericano? Ahora, también debemos tener en cuenta que la logística es una parte muy importante en estas operaciones, ya que por más que Ucrania golpee las instalaciones de la base naval en Crimea o en Sebastopol, pues esto realmente no significa que el puerto mismo de Sebastopol esté siendo destruido, afectando así a la capacidad logística naval o la capacidad logística portuaria en este caso. Pero es que así hicieran eso, también tendrían que hacer lo mismo con el puerto de Berdiansk en el mar de Azov, ya que por ahí también circula la logística en cuanto a las capacidades de la logística portuaria que tiene Rusia. Pero la logística portuaria no es la única, en realidad es una suerte de complemento. La principal ruta logística es la logística ferroviaria. Tanto es así que Rusia ha destinado unos 30.000 hombres del ejército, que son las llamadas tropas ferroviarias, encargadas de proteger y reconstruir las líneas férreas destruidas. Esto nos hace ver la importancia de la capacidad de la logística ferroviaria dentro del esquema de logística rusa. Y es por esta razón que Rusia cuenta con la logística ferroviaria, cuenta con la logística portuaria, que nuevamente el atacar los submarinos o las fragatas o la base de la marina rusa en Sebastopol no significa que estén destruyendo las instalaciones portuarias en Sebastopol. Pero aparte de las capacidades ferroviarias, de las capacidades portuarias, también se tienen las capacidades aéreas y la ruta terrestre por carretera, que todo esto abastece a las tropas en las líneas defensivas en Zaporilla. Por esta razón, Rusia puede abastecer correctamente de suministros a estas fuerzas. Ahora debemos recordar también que Rusia está ejecutando una suerte de rotación lateral, es decir, no trae fuerzas de retaguardia, sino que lateralmente en los costados, en zonas donde no hay mucha presión, pues los está llevando hacia las zonas donde sí hay bastante acción, como por ejemplo los flancos, en los flancos de este corredor que ha creado la penetración en línea recta prácticamente de los ucranianos.
Nuevamente, si Ucrania logra tomar Verbove o Novoprokopivka, pues estarían internándose aún más en la profundidad de las defensas rusas, descuidando peligrosamente una vez más los flancos, que es obvio, los rusos podrían encerrarlos por la retaguardia generando un caldero, y eso sería devastador para los intereses ucranianos. Pero es que además también debemos recordar que desde Occidente, pues al no ver resultados realmente efectivos por parte de Ucrania, ya se están resintiendo las voluntades de seguir dando armamento a las fuerzas ucranianas. También se ha sabido que la noticia de que Ucrania está llamando al servicio a personas no aptas e incluso a mujeres. Pero esto pasa porque simplemente los hombres para el reclutamiento apto pues están escaseando, es decir, los civiles aptos para ser reclutados están escaseando y por eso están recurriendo ya a civiles no aptos y a mujeres. Debemos recordar que desde el comienzo prácticamente de las hostilidades, Ucrania está en movilización general, en cambio Rusia está en una movilización parcial. Es decir, Rusia no ha tenido que hacer siquiera una movilización general, solo una movilización parcial, y con esto está ejerciendo una defensa con la cual está generando e imponiendo una guerra de desgaste. Debemos recordar que en la Segunda Guerra Mundial lo primero que hicieron los soviéticos fue iniciar una guerra de desgaste, y una vez desgastadas las capacidades ofensivas de las fuerzas alemanas, los soviéticos, durante todo ese tiempo de fase de desgaste al enemigo que sus fuerzas defensivas estaban generando, pues ellos estaban acumulando fuerzas para generar también a su vez una fuerza ofensiva. Después de la última batalla defensiva de los soviéticos, en la batalla de Kursk, ahí se perdió la capacidad ofensiva alemana, y la siguiente gran ofensiva fue de los soviéticos en la gran operación Bagration, y de ahí no pararon hasta Berlín. Ahora es algo similar. Las defensas ucranianas en Zaporilla están fungiendo, si se puede hacer una comparación, con lo de Kursk. Están usando, en este momento Rusia tiene una movilización parcial, está usando estas fuerzas para una posición defensiva. Los ucranianos, para poder tomar Robotine y intentar tomar Verbove y Novoprokopivka, están usando sus reservas, y eso es muy importante. Las reservas no se deberían usar para eso, sino para explotar el rompimiento de una fuerza de ruptura, pero están usando sus reservas para ello. Y es también sabido que los rusos están con Corea del Norte, con Irán, están acumulando más munición de artillería, fabricando más drones, reactivando su industria de blindados y acumulando más material blindado. Incluso están poniendo en activación pues, a los T-55 para que sean un blindado de apoyo. Es decir, están acumulando material y fuerzas en la retaguardia y activando su industria para alimentar toda esta maquinaria de guerra que los rusos están poniendo a punto, mientras se va generando en la misma línea de frente una acción defensiva frente a la ofensiva ucraniana. Rusia destruye las reservas de misiles de crucero y proyectiles de uranio empobrecido ucranianos. Los ataques se llevaron a cabo mediante armas de alta precisión y largo alcance en el periodo que se extiende desde el 17 hasta el 23 de septiembre. Las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo 12 ataques contra objetivos militares en Ucrania en el periodo que se extiende desde el 17 hasta el 23 de septiembre, utilizando armas de alta precisión y largo alcance con base en aire y en tierra, así como drones, informó este sábado el Ministerio de Defensa ruso. Los blancos del ejército ruso se concentraron en instalaciones de reparación de aviones y vehículos blindados, así como de refinación de petróleo, almacenes de municiones, armas de precisión y armas de fabricación extranjera, centros de inteligencia y entrenamiento para saboteadores ucranianos, junto con puntos de alojamiento para mercenarios extranjeros, según enumeró el organismo. Como consecuencia de los ataques,
se produjeron daños importantes al sistema de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que operan en las direcciones de Jersón y Zaporozhye, se redujeron las capacidades de los cuerpos de reparación y restauración del enemigo, se destruyó una parte de las reservas de misiles de crucero y proyectiles con uranio empobrecido, de los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y sistemas de misiles antiaéreos transferidos por Occidente a Ucrania, precisó el ministerio. Cabe recordar que el uso de municiones de uranio empobrecido viene siendo objeto de constantes debates. Quienes se oponen a su uso, como la Coalición Internacional para la Prohibición de Municiones de Uranio, advierten sobre los peligros para la salud asociados a la inhalación del polvo de uranio empobrecido de estas armas, que puede derivar en cáncer o en defectos congénitos para generaciones futuras. The New York Times. Ucrania no alcanzaría los objetivos estratégicos de su contraofensiva. Las Fuerzas Armadas ucranianas probablemente no puedan romper el corredor terrestre que conecta la península de Crimea con el resto del territorio ruso, sostuvieron algunos funcionarios estadounidenses citados por el medio. Las Fuerzas Armadas de Ucrania probablemente no puedan alcanzar los objetivos estratégicos de su contraofensiva y romper o reducir el corredor terrestre que conecta la península de Crimea con el resto del territorio ruso, reportó este viernes The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses. Los campos minados de Rusia han demostrado ser una defensa potente y el gobierno ucraniano se ha mostrado extraordinariamente preocupado por el alto número de bajas que causaría el intento de romper esas barreras, reza el artículo. Las fuentes de The New York Times indicaron que, con el deterioro de las condiciones meteorológicas, a los militares ucranianos les resultaría más difícil avanzar. Algunos funcionarios dicen que, dentro de pocas semanas, el ejército necesitará tiempo para reponer su reserva de equipo y permitir descansar a las fuerzas agotadas por los combates de verano, reporta el diario. Además, algunos funcionarios sostuvieron que la intención de recuperar la ciudad de Artyomovsk, conocida como Bakhmut en Ucrania, situada en la República Popular de Donetsk, se convirtió en una especie de obsesión para el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. La urbe pasó a estar bajo el control total de las fuerzas rusas a finales de mayo, después de 224 días de difíciles batallas. Republicanos estadounidenses se oponen al apoyo de Kiev. Esta semana, el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, señaló que Zelensky había reconocido que Kiev no es capaz de ganarle al ejército ruso si no se le proporciona asistencia militar. Zelensky viajó a Washington por segunda vez en 9 meses para pedir aún más ayuda por parte de Estados Unidos. Sin embargo, sus peticiones se enfrentan a un creciente rechazo de legisladores republicanos. En una carta dirigida a Shalanda Young, directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, un total de 23 miembros de la Cámara de Representantes y 6 senadores expresaron su preocupación por el compromiso indefinido con Ucrania por parte de la actual administración estadounidense. Los parlamentarios afirmaron que no apoyarán el envío de los $24.000 millones adicionales solicitados por Biden para el país eslavo. El Pentágono nombra a un inspector para supervisar la ayuda militar que Washington entrega a Ucrania. Robert Storch asumirá sus funciones el próximo 18 de octubre.
El inspector general del Pentágono, Robert Storch, ha sido nombrado jefe del grupo encargado para llevar a cabo una supervisión exhaustiva y eficaz de la asistencia militar proporcionada por Washington, en el marco de la Operación Resolución Atlántica de la OTAN, según se desprende de un comunicado publicado en la página de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, DOD, de Estados Unidos. Esta decisión refleja nuestro firme compromiso con una supervisión transparente y exhaustiva de la asistencia del DOD en materia de seguridad en la zona de responsabilidad del Mando Europeo de Estados Unidos y sus alrededores, incluida Ucrania, declaró Storch, quien asumirá sus funciones el próximo 18 de octubre. El Pentágono ha precisado que desde el inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania, en febrero del 2022, las actividades de la Operación Resolución Atlántica de la OTAN han crecido y el Congreso de Estados Unidos ha asignado $113.000 millones para asistencia humanitaria, económica y de seguridad a Ucrania y otros países afectados por la guerra. Operaciones del Comando Europeo de Estados Unidos y apoyo relacionado al ejército estadounidense. Y operaciones de otras agencias del gobierno de Estados Unidos involucradas en la respuesta de Ucrania. A principios de septiembre, el ex vicesubsecretario de Defensa de Estados Unidos, Jed Babin, propuso no enviar más ayuda a Kiev hasta que se designe a un inspector general que supervise dicha asistencia e investigue los supuestos casos de corrupción en Ucrania. Por su parte, la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado de Estados Unidos, en un informe publicado en julio pasado, sostuvo que la corrupción en Ucrania pone en peligro la eficacia de la ayuda prestada a Kiev por parte de Washington. Imperio de la mentira. Lavrov culpa a Estados Unidos de incumplir sus compromisos ante el resto del mundo. Estados Unidos y los países europeos están acostumbrados a mirar al resto del mundo de arriba a abajo e incumplir sus promesas, señaló el canciller ruso, Sergei Lavrov, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU. Acostumbrados a mirar al resto del mundo de arriba a abajo, los estadounidenses y los europeos hacen promesas y compromisos, incluso por escrito y jurídicamente vinculante, y luego sencillamente no los cumplen. Como señaló el presidente ruso, Vladimir Putin, Occidente en un verdadero imperio de la mentira. Rusia, como muchos otros países, lo sabe de primera mano. El ministro recordó que los aliados de la URSS en la coalición contra la Alemania nazi ya estaban preparando planes para una operación militar contra el Estado soviético al final de la Segunda Guerra Mundial. Y 4 años más tarde, en 1949, en Estados Unidos desarrollaron una operación para lanzar ataques nucleares masivos contra la URSS. Estos locos planes se quedaron en el papel. La URSS creó sus propias armas de represalia. Aunque fue necesaria la crisis de los misiles en Cuba de 1962 y el riesgo de una guerra nuclear para que la idea de desencadenarla y la ilusión de ganarla dejaran de ser la base de la planificación militar estadounidense, comentó Lavrov. El canciller ruso precisó que los políticos occidentales están obsesionados con su impunidad y el deseo de infligir una derrota estratégica a Rusia. Lavrov calificó de egoísmo los intentos de los países occidentales de incluir el tema de Ucrania en la agenda de cada reunión internacional, dejando de lado otras crisis mundiales. Una manifestación flagrante del egoísmo de la minoría occidental son los intentos obsesivos de ucranianizar la agenda de los debates internacionales, dejando de lado una serie de crisis regionales no resueltas, muchas de las cuales se prolongan durante muchos años e incluso décadas, señaló Lavrov. A este respecto, Lavrov recordó que no se podrá lograr una plena normalización de la situación en Oriente Medio sin resolver el prolongado conflicto palestino-israelí sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Iniciativa de Paz Árabe.
Los palestinos llevan más de 70 años esperando el Estado que se les prometió solemnemente, pero los estadounidenses, que han monopolizado el proceso de mediación, están haciendo todo lo posible para impedirlo preciso. Mientras tanto, continuó, están haciendo un nuevo orden mundial. Los contornos del futuro se están creando en una lucha entre la mayoría mundial, que aboga por un reparto más equitativo de los beneficios globales y la diversidad civilizatoria, y entre los pocos que aplican métodos neocoloniales de subyugación para aferrarse a su esquivo dominio, afirmó Lavrov. Expansión de la OTAN hacia la región de Asia-Pacífico. De acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, la expansión militar de la OTAN hacia la región de Asia y el Pacífico genera el riesgo de un nuevo foco de tensión. Una nueva y peligrosa demostración del expansionismo de la OTAN es el intento de extender el área de responsabilidad del bloque a todo el hemisferio oriental, bajo el malicioso eslogan de la indivisibilidad de la seguridad de las regiones euroatlántica e indopacífica. Para esta tarea, Washington está creando mini alianzas político-militares bajo su control, como AUKUS, Triunvirato Estados Unidos-Japón-Corea del Sur, el Cuarteto Tokio-Seúl-Canberra-Wellington, empujando a sus miembros hacia una cooperación concreta con la OTAN, que está implementando su infraestructura en el teatro del Pacífico, señaló el ministro ruso. La focalización no ocultada de tales esfuerzos contra Rusia y China, en el colapso de la arquitectura regional inclusiva formada en torno al ASEAN, da lugar a riesgos de un nuevo foco explosivo de tensión geopolítica, además del ya caldeado europeo. Según el ministro ruso, existe la fuerte impresión de que Estados Unidos y el colectivo occidental, totalmente subordinado a él, han decidido dar a la doctrina Monroe una proyección global. Los planes son tan ilusorios como extremadamente peligrosos, pero esto no detiene a los ideólogos de la nueva edición de la Pax Americana, concluyó Lavrov. Rusia está preocupada por el hecho de que Estados Unidos y sus aliados asiáticos estén exacerbando la histeria militar en la península coreana, subrayó el ministro ruso. Es alarmante que Washington y sus aliados asiáticos alimenten la histeria militar en la península coreana, donde se acumula el potencial estratégico estadounidense, expresó Lavrov, añadiendo que se rechazan las iniciativas ruso-chinas para dar prioridad a las tareas humanitarias y políticas. La lógica del proceso histórico es inexorable. La minoría mundial está haciendo todo lo posible por frenar el curso natural de las cosas, indicó Lavrov, aclarando que la declaración de Vilna de la OTAN indica la creciente asociación entre Rusia y China como una amenaza para el bloque. El canciller ruso recordó, en ese contexto, cómo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dirigiéndose a sus embajadores en el extranjero, expresó su sincera preocupación por la expansión de los BRICS, considerando este acontecimiento como una prueba de la creciente complejidad del escenario internacional, que amenaza con debilitar a Occidente, y a Europa en particular. El orden mundial, sus principios, sus diferentes formas de organización, donde Occidente ha sido y sigue siendo dominante, están siendo revisados. Son revelaciones de este tipo. Si alguien se reúne en algún lugar sin nosotros, hace amigos sin nosotros o sin nuestro permiso, se considera una amenaza para nuestro dominio.
El avance de la OTAN en la región Asia-Pacífico es bueno, mientras que la expansión de los BRICS es peligrosa. Sin embargo, la lógica del proceso histórico es inexorable. La tendencia principal se ha convertido en el deseo de los estados mayoritarios del mundo de reforzar su soberanía y defender sus intereses nacionales, sus tradiciones, su cultura y su modo de vida. Ya no quieren vivir bajo el dictado de otro, quieren ser amigos y comerciar entre ellos, pero también con todo el mundo, solo que en pie de igualdad y en beneficio mutuo. Asociaciones como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, están en auge y brindan a los países del sur global oportunidades de desarrollo conjunto y de defensa de su digno lugar en la arquitectura multipolar que está surgiendo objetivamente, hizo hincapié Lavrov. Para Rusia, es evidente que no hay otro camino, pero Estados Unidos y su colectivo occidental siguen provocando conflictos que dividen artificialmente a la humanidad en bloques hostiles e impiden la consecución de objetivos comunes. De igual manera, agregó, hacen todo lo posible para impedir la formación de un orden mundial verdaderamente multipolar y justo, concluyó Lavrov. Rusia rechaza las sanciones contra Cuba y Venezuela. El uso de medidas coercitivas unilaterales por parte de Occidente es una violación del principio de igualdad soberana de los estados, destacó el ministro ruso. Seguimos insistiendo en el cese inmediato y completo del bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra La Habana, sin precedentes en su inhumanidad, y en la anulación de la absurda decisión de declarar a Cuba país patrocinador del terrorismo. Washington debe abandonar su política de estrangulamiento económico de Venezuela sin condiciones previas. Además, Lavrov insistió en el levantamiento de las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos de América y la Unión Europea a la República Árabe Siria, que atentan flagrantemente contra el derecho al desarrollo. Debe ponerse fin a toda medida coercitiva que eluda al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en la práctica adoptada por Occidente de manipular la política de sanciones del Consejo para presionar a personas indeseables. La Unión Europea y Estados Unidos contribuyen a la desestabilización del Cáucaso Sur. Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia denunció que la Unión Europea y Estados Unidos contribuyen a la desestabilización de la situación en el Cáucaso Sur con sus intentos de mediar entre Armenia y Azerbaiyán. Ahora Bruselas impone sus servicios de mediación a Azerbaiyán y Armenia, trayendo junto con Washington la desestabilización al Cáucaso Sur, profundizó Lavrov. Por su parte, las fuerzas de paz rusas contribuirán de todas las formas posibles al establecimiento de una vida pacífica en Nagorno-Karabaj y al fortalecimiento de la confianza en ese territorio. Ahora que los líderes de Ereván y Bakú resolvieron entre ellos la cuestión del reconocimiento mutuo de la soberanía de los dos países, ha llegado el momento de la vida pacífica, de su establecimiento y del fomento de la confianza. El contingente ruso de mantenimiento de la paz contribuirá en todo lo posible a esto, aseveró Lavrov. Peligro de una gran guerra. Evitar que se desencadene una gran guerra y se derrumben definitivamente los mecanismos de cooperación internacionales de interés mundial, destacó el canciller ruso. Hoy, como muchas veces en el pasado, la humanidad se encuentra nuevamente en una encrucijada. Solo a nosotros nos corresponde determinar cómo se desarrollará la historia.
redunda en nuestro interés común evitar el descenso a una gran guerra y el colapso final de los mecanismos de cooperación internacional creados por generaciones de predecesores. Recordó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, planteó la iniciativa de celebrar una cumbre del futuro el 2024. El éxito de este empeño solo puede garantizarse mediante la formación de un equilibrio justo de intereses de todos los Estados miembros, respetando al mismo tiempo la naturaleza intergubernamental de nuestra organización, explicó el ministro ruso. El 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU se celebra desde el 19 al 26 de septiembre de 2023. La agenda de Lavrov como jefe de la delegación rusa en el evento incluye, además de la participación en las reuniones, una veintena de encuentros bilaterales, algunos de los cuales, por ejemplo, con el presidente brasileño y con el secretario general de la ONU, ya se celebraron.